Muchísimas gracias, doctor Javier Mendoza, por aceptar la invitación. Médico especialista en psiquiatría, pues para que nos explique la profundidad que tiene la mente humana en materia de disfunción cerebral en particular y cómo impacta esto sobre la conducta o la tendencia de algunas personas a delinquir. Nuestro lóbulo frontal usualmente es el encargado de regular nuestras emociones y nuestras conductas. Los síndromes disejecutivos es cuando esta función frontal dejan de estar presentes por cualquier condición. Cuando hablamos de esos síndromes podemos hablar no únicamente, y no estoy pensando en una lesión. Porque si alguien tiene un tumor o una herida, una lesión, un infarto en el lóbulo frontal, ahí es cuando se empiezan a describir los síndromes frontales. Todos podríamos tener una falla en el funcionamiento de nuestro lóbulo, o por lo menos un momento en el que no pudiéramos actuar como nosotros creyéramos que habríamos actuado ante ciertas circunstancias. Y hay varios estudios que han estado hablando de cómo se modifica la vida simplemente por el aire que respiramos. Qué tanto nosotros estamos condicionados a actuar de ciertas formas solo por eso. ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Vigilantes, la voz de la ley. En este primer programa especial de nuestra nueva temporada, pues recibimos a nuestro invitado de honor. Muchísimas gracias, doctor Javier Mendoza, por aceptar la invitación. Él es médico especialista en psiquiatría, además de contar con la maestría en materia de organización y administración en sistemas de salud, según tengo entendido, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a abordar el día de hoy es complejo porque implica entender particularmente las funciones cerebrales. Las funciones cerebrales que impactan en la conducta desorganizada que puede tornarse delictiva dentro de nuestra sociedad. Entonces decidimos invitar al doctor Javier Mendoza, pues para que nos explique la profundidad y los enredos que tiene la mente humana, ¿verdad?, en materia de disfunción cerebral en particular y cómo impacta esto sobre la conducta o la tendencia de algunas personas a delinquir. Muchas gracias, Javier. Parte de su currículum es que es uno de mis grandes amigos. Parte de su currículum. Parte de tu currículum. Bueno, y del mío también. Seamos honestos. Entonces, gracias, Javier, por aceptar la invitación. Ya hablando en serio. Entonces, en particular, el tema de hoy se llama síndromes disejecutivos y su impacto en la conducta humana. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es un síndrome disejecutivo, para empezar? Sí, yo creo que igual en este mismo punto, cuando hablamos de la conducta humana, sin lugar a dudas vamos a tener que referirnos al lóbulo frontal. Nuestro lóbulo frontal usualmente es el encargado de regular nuestras emociones y nuestras conductas. Entonces, cuando hablamos de un síndrome, antes le conocían como síndromes frontales. Los síndromes disejecutivos es cuando esta función frontal, que son las funciones ejecutivas, dejan de estar presentes por cualquier condición. Hablamos de un síndrome disejecutivo frontal. Cuando hablamos de esos síndromes podemos hablar no únicamente, no estoy pensando en una lesión, estoy pensando en una falla en la función de este proceso, ¿no? Que son las que más frecuentemente observamos y que no necesariamente diagnosticamos. Porque si alguien tiene un tumor o una herida, una lesión, un infarto en el lóbulo frontal, como fue el caso de Phineas Gage, que fue el gran síndrome frontal descrito, cuya personalidad cambió completamente después de haber sido atravesado su lóbulo frontal por una varilla. Ahí es cuando se empiezan a describir los síndromes frontales. Cuando nosotros estamos de alguna manera conviviendo con una persona, tarde o temprano vamos a descubrir que todos tenemos funciones ejecutivas distintas. Algunos tenemos más posibilidades para controlar nuestras conductas, algunos otros no las tienen. Y esto ha sido una situación muy común en prácticamente todo. Hay personas que son capaces de desarrollar conductas y no necesariamente estoy hablando de que, por ejemplo, a veces un síndrome disejecutivo te puede hacer centrarte en una idea
y nunca actuar, ¿no? Y la gente creyera que todos los síndromes frontales es de sobreactuar las cosas. No, a veces te paraliza, ¿no? El síndrome disociativo. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de una gran cantidad de conductas. Ya relacionando esto al tema, muchos de los síndromes o de los síndromes que nosotros vemos en psiquiatría, y hablo de cualquier, no sé, de algunos diagnósticos como ya lo que antes le llamaban orgánico, ¿no? O sea, un síndrome, específicamente un síndrome disociativo frontal con una causa médica específica, que en este caso puede ser un infarto o un tumor. O cuando podemos hablar de un síndrome ocasionado por una situación más relacionada a una disfunción, ¿no? Como pueden aparecer en algunos pacientes con problemas en la atención que pueden ser diagnosticados como alguna otra cosa, con la regulación emocional. Esto puede de alguna manera vincularse a una facilidad de cometer actos basados principalmente en la falta de la regulación de la acción. Y esto es una de las condiciones que normalmente evaluamos cuando estamos haciendo un peritaje, ¿no? Si la persona tiene la capacidad o no de entender la naturaleza de sus actos. Cuando estamos hablando de alguien con una lesión frontal, probablemente tiene la capacidad de entender la naturaleza de sus actos, sin embargo, no tiene la capacidad de frenar su respuesta. Entonces, por eso muchos de nuestros pacientes que terminan vinculados a una situación legal es ocasionado por una situación derivada de una falla, digámoslo así, en las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Entonces considero que es un tema no únicamente importante, sino una consideración necesaria cuando estamos abordando las conductas que están vinculadas a aquellas situaciones criminalizadas por el sistema de justicia. Perfecto. En este momento creo que es oportuno desmenuzar un poco toda la información que nos has compartido. En primer lugar, para la audiencia que nos ve y que no es, no está familiarizada con los términos médicos, entenderemos por síndrome como un conjunto de características que tienen todas las enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, hay un síndrome gripal, pues que tiene muchas veces tos, moco y estornudos, ¿no? U ojos llorosos. Eso es una serie de características que hacen un síndrome gripal, ¿no? En el caso de la psiquiatría, bueno, pues también hay diversos síndromes o características específicas de enfermedades diversas, en primer lugar. En segundo lugar, lóbulo frontal. Nuestro cerebro está dividido en diferentes secciones, ¿sí? En la parte de enfrente, que se llama específicamente lóbulo frontal, por eso se llama así, 2 laterales, parietales, 2 arriba y una atrás, la occipital, ¿sí? A grandes rasgos así está dividida el cerebro humano, ¿no? Entonces, doctor Mendoza, ¿para qué sirve el lóbulo frontal? Pues precisamente, cada una de nuestras áreas, y ni siquiera la corteza cerebral del lóbulo frontal, funciona como prácticamente es el sitio de toda nuestra personalidad. Nuestra evolución, si nosotros observamos la mayoría de los cerebros de manera comparativa de otras especies, normalmente como que son aplanados y en pico hacia adelante, ¿no? Como los peces, ¿no? O sea, no estamos hablando de cerebros que tienen tanta prominencia en el desarrollo de la corteza cerebral, que es lo que lo arruga, pero también en desarrollo en el volumen del lóbulo frontal, que es lo que hace prominente nuestro lóbulo frontal. En la evolución humana, particularmente desde los primates, empiezan a tener mayor corteza prefrontal, y mientras más corteza prefrontal tienes, implica, ¿no?, que ha habido una mayor evolución a lo largo de todos estos procesos. Existe una gran cantidad de funciones muy elaboradas dentro de este lóbulo. Algunas de estas tienen que ver con la regulación, como mencionaba, ¿no?, de algunas conductas, como por ejemplo las conductas sociales, ¿no?, conductas sociales que nosotros aprendemos a lo largo de la historia, de nuestra historia. Nosotros las situamos, ¿no?, dentro del lóbulo frontal, pero también, por ejemplo, la regulación emocional. Por eso también la corteza prefrontal en sus diferentes áreas ha sido vinculada a la capacidad de controlar alguna situación asociada a una emoción. O sea, cuando tú te das cuenta que tienes una emoción, generalmente actúas. Y la corteza prefrontal te dice, no, a ver, tienes razón de estar muy enojado, pero no puedes actuar violentamente. Entonces, la corteza prefrontal elimina la posibilidad de actuar violentamente, sea porque pues, va a haber una consecuencia, la persona tiene una condición de vulnerabilidad ante ti, por ejemplo, tienes una relación de poder, no sé, eres hombre y la persona es una mujer, o es un menor. Estas condiciones pues, te las dice la corteza y te permite
bloquear este acto, ¿no? O sea, controlar tu emoción o regularla. Y puede ser tan complejo como, pues, no sé, normalmente no estamos haciendo consciente todas estas situaciones, pero mientras más es digamos así, mientras más comprometido está el funcionamiento, pues menos, ¿no? O sea, se actúa así, pasa directamente, no se actúa impulsivamente. Bien, en este punto me viene a la mente una pregunta que creo que es interesante. Si todos tenemos lóbulo frontal, ¿por qué no todos reaccionamos igual? Hay varias cosas por las cuales creo que podemos empezar. Todos tenemos diferentes códigos genéticos y esto tiene, digamos, sí, la base del desarrollo de nuestro lóbulo frontal. O sea, nuestro lóbulo frontal se desarrollará conforme a nuestra genética, pero no únicamente. Desde la gestación, o sea, una gestación sana va a permitir el desarrollo de un sistema nervioso central sano. Pero una vez que naces, digo, hay una potencialidad genética que se enfrenta a cualquier situación asociada al desarrollo. O sea, si durante el desarrollo todo sale bien, o sea, estás bien nutrido, no tienes situaciones que te mantengan estresado de manera grave o crónica, o sea, no eres víctima de violencia o de trauma, normalmente vas a desarrollarte y tu lóbulo va a seguir continuamente su desarrollo, pero si no, va a empezar a tener cambios. O sea, el segundo factor que hace que seamos distintos, o sea, el primero es la genética, el segundo es el desarrollo. Y en el desarrollo podemos hablar, insisto, nutrición, podemos hablar del desarrollo incluso a nivel del sentirnos seguros y el asegurarnos dentro de una familia, dentro de una sociedad, el vivir o no con violencia, todo esto se suma para la cuestión del desarrollo. Y luego, a partir de ahí también, la epigenética, ¿no? O sea, los cambios epigenéticos que se van dando a lo largo del desarrollo y eventualmente las situaciones de estrés que se van sumando. O sea, nosotros podemos tener diferentes momentos en los que nos vamos haciendo distintos. Por eso es muy difícil que todos tengamos la misma capacidad para tomar decisiones y para poder bloquear o no, por ejemplo, un deseo, una conducta o una emoción, o regularla o simplemente decidir actuarla. Entonces, bajo esta perspectiva, es normal entender que la mayoría de las situaciones asociadas a esto necesitan descomponerse en diferentes puntos, ¿no? O sea, y pues somos seres que vivimos en sistemas, dentro de un ecosistema que nos afecta, ¿no? O sea, nuestro lóbulo frontal en una condición, no sé, hablo ya en el día a día, puede estar sometido a exigencias, ¿no? No tener suficiente glucosa, no tener suficiente sodio y ya con eso empezar a actuar mal. Sin embargo, en condiciones normales, en condiciones en las que todo esto está solventado, la situación no ocurriría porque, pues bueno, tendríamos lo suficiente para que la función fuera normal. Entonces, creo que dividamos esto, ¿no? O sea, hay factores que vienen a lo largo de toda nuestra historia y factores que ocurren en este momento. O sea, por ejemplo, si estuvieras altamente intoxicado, es muy poco probable que tu lóbulo frontal te impida actuar un acto de riesgo, ¿no? O sea, es por eso que muchos actos se cometen bajo la influencia de cualquier sustancia, no estoy hablando únicamente del alcohol. La mayoría de las personas que, por ejemplo, cometen actos suicidas, lo hacen bajo la influencia de una sustancia. Entonces, es importante entender que eso puede ocurrir de manera muy reciente y esto, pues bueno, va a estar aderezado o condicionado por todo tu historial desde que te estabas formando. Bien, mencionaste, Javier, un término por demás importante que me gustaría lo tradujeras al español. Epigenética, en primer lugar, y en segundo lugar, hay algunos autores, incluyendo psiquiatras prominentes e incluso premios Nobel, un premio Nobel, ¿no? Eric Kandel, ¿no? Que asocia las funciones cerebrales o algunas regiones cerebrales con el psicoanálisis. ¿Cuál es tu punto de vista? Es decir, el lóbulo frontal es el superego y así a eso me refiero, ¿no? Empezando por la epigenética. Pues bueno, la epigenética al final del día es esta modificación permanente que hay en nuestro código genético asociada a las condiciones a las cuales nos estamos sometiendo. O sea, por ejemplo, si tú estás sometido a estrés eventualmente, va a generar un cambio epigenético.
Perdón, y eso lo vas a heredar, ¿no? Y eso es susceptible, de acuerdo a la persistencia de estos cambios a nivel generacional, de ser heredado. Uh-huh. O sea, no necesariamente se tiene que heredar de una generación a otra, uh-huh, pero a veces si esta situación o estas circunstancias, o sea, por ejemplo, el estar desplazado por generaciones en una condición de vulneración en una población, es muy probable que genere cambios epigenéticos y que estos cambios epigenéticos condicionen a las generaciones por venir. Sin embargo, pues bueno, no es una situación única, ¿no? O sea, insisto, cambios tan grandes como, o sea, el sometimiento a la violencia o los traumas, pues bueno, siempre pueden significar oportunidades de modificaciones de la epigenética, ¿no? Eso es particularmente relacionado a esto. O sea, es como... Ya no es únicamente nuestro cambio adaptativo conductual, sino nuestro cambio se vuelve permanente a través de la modificación de nuestro genoma. De la evolución. Ajá. Así es como a lo largo de los años se ha condicionado la evolución. La otra cosa que también es muy interesante de lo que mencionas, yo también creo que a lo largo del tiempo, mientras no teníamos capacidad ni entendimiento neurocientífico, se dieron muchas respuestas, ¿no? Así existió la frenología, por ejemplo. Ah, sí. En el contexto de en el concepto de la frenología se creía, ¿no?, que la forma de la cabeza dictaminaba tu conducta, que tú podías analizar a una persona y dependiendo de la forma del cráneo, emular cómo iba a ser su conducta, cosa que no está tan descabellada hasta que entiendes que no es tampoco una ciencia. Solo era una serie de suposiciones. Lombroso también, ¿no? Sí. Y al final, sin que esto signifique una opinión sobre el psicoanálisis, porque yo he hecho psicoanálisis y me parece muy divertido, el análisis, mi análisis fue de manera particular muy educativo para mí. Sin embargo, tampoco puedo asociar específicamente que solo el lóbulo frontal sea la causa de que sea completamente de nuestro superyo, que entonces sería a quien le estaríamos dictaminando esto, porque no importa lo fuerte que sea tu superyo, si tu ello condicionado, que es tu sistema límbico, tuviera un desorden excesivamente intenso, no habría poder superyoico que lo regulara, ¿no? Entonces sí creo que valdría como la pena entender que no es completamente una traducción. O sea, no podemos suponer únicamente con la base de que estos aparatos psíquicos que nosotros conocíamos dentro del desarrollo del análisis se pueden traducir directamente a las neurociencias. Sin embargo, sí puede haber puntualizaciones específicas sobre ciertas conductas que pueden ser analizadas desde todos los puntos de vista. Yo particularmente creo que más que pensar en un contexto únicamente psicológico, tendríamos que contemplar, ¿no?, el elemento ecológico, el elemento ecosistémico. O sea, porque si simple y sencillamente tú estás hoy sometido a un cambio, no sé, ecológico importante como un exceso de la contaminación, un cambio en la temperatura o alguna de estas modificaciones que pueden ocurrir en la presión atmosférica, puede haber un cambio incluso en tu capacidad de respuesta sobre ciertas cosas y no lo percibimos, pero también es un cambio que ya no tendría que ver contigo, tendría que ver con que tú eres parte de este sistema, ¿no? La misma historia si te encuentras dentro de un sistema que te limita tu expresión, ¿no? O sea, también es cierto que una persona, por más yoica o superyoica que pudiera llegar a ser, depende mucho del lugar en el que esté. Por ejemplo, en la dinámica de grupos. Hay cosas que la gente actúa en una dinámica de grupos que nunca haría en otra situación, ¿no? O sea, pensemos en una porra de fútbol, en una barra de estas barras elegantes de fanáticos, ¿no? En la que es muy probable que muchas de las personas puedan hacer actos en el grupo que probablemente no harían de manera individual. Y esto creo que nos da un poco de entendimiento de que no es tan determinante el proceso exclusivamente destinado al lóbulo frontal. Es cierto, muchas de las personas podrán decir que esta situación, no sé, que nadie, o sea, yo nunca haría, hasta que creo que al final del día, si se juntan las circunstancias, todos podríamos tener una falla en el funcionamiento de nuestro lóbulo, o por lo menos un momento en el que no pudiéramos actuar como nosotros creyéramos que habríamos actuado ante cierta circunstancia. En manada. En manada. Es decir, en comisión, o en grupo, o en este mundo. Uh-huh. O sea, si simple y sencillamente algo cambia en el ecosistema, nosotros probablemente no podríamos actuar igual.
Y hay varios estudios que han estado hablando de cómo se modifica la vida simplemente por el aire que respiramos. O sea, qué tanto nosotros estamos condicionados a actuar de ciertas formas, solo por eso. Pero también hay otros estudios que han descartado, por ejemplo, que sea determinante para poder actuar. O sea, tampoco es como que mañana pudiera alguien que se justificara una conducta criminal porque había demasiado smog. No, eso no va a pasar. Pero sí es cierto que tu función ejecutiva, tu capacidad de regular algunas conductas, como por ejemplo sentirte muy inquieto en el tránsito, pueda estar condicionada también por las condiciones climáticas. Hay un nuevo concepto muy interesante que he estado hablándose de justicia climática, ¿no? Que bueno, esto ya viene desde el lado de mi trabajo en los sistemas de salud, porque trabajar en los sistemas de salud te obliga a entender de que también hay condiciones que nos afectan a todos y también somos susceptibles de ser afectados, pero también de modificarlas. Y entonces, pues ahí ya no hay un lóbulo frontal, ahí ya nosotros dependemos del sistema. Entonces sí creo que cuando nosotros hablamos, no sé, hablamos de la salud mental en términos que le llamamos biopsicosocial, hoy ya nos queda cortito hablar de biopsicosocial, porque también tenemos que contemplar a que somos parte de un ecosistema, que este ecosistema nos cambia y que incluso en el análisis sistémico nosotros también podríamos entender a la persona como sujeto no únicamente del individuo, ¿no? Sino el lugar en el que vive, las condiciones en las que vive, el país en el que vive y la política del país en la que vive. Que tú a veces creyeras, ¿no? Pero si de repente le mueves tantito la política a un país, de repente todo el mundo cambia su conducta. Y lo vemos recientemente en ciertos países. Muy bien, después de este preámbulo, porque sí, el tema es complejo, ¿cómo definirías en pocas palabras qué es un síndrome disejecutivo? Ya sé que empecé con esa pregunta, la repito ahora después de un contexto. Sí, yo creo que la primera parte para entender el término es eso. Normalmente hay funciones que le corresponden al lóbulo frontal ejecutar. Cuando estas funciones fallan, hablamos de síndrome disejecutivo, que era lo que antes te decía que llamábamos síndrome frontal, por fallas en el funcionamiento de este lóbulo. Muy bien. ¿Cuál es el origen de estos síndromes disejecutivos? Normalmente, nuestro lóbulo frontal se va adaptando para actuar, ¿no? Y algunas personas tenemos más o menos capacidad para hacer ciertas cosas. Esto puede ser estructural, o sea, mayor desarrollo de nuestra corteza prefrontal, que puede ser a través de, no sé, algunas condiciones que podrían modificarla. Pues está comprobado, ¿no? Que las personas, mientras más herramientas vayan ganando, más capacidad tienen para regular algunas conductas. Sin embargo, bueno, tampoco es un sine qua non. O sea, esto sí tiene que irse, como digamos, sí construyendo a lo largo del tiempo. Como te mencionaba al principio, o sea, no únicamente es lo estructural y lo que desarrollamos, sino también lo que vamos trabajando a lo largo de la vida. Pero también, insisto, si por ejemplo hay enfermedades que pueden generar lesiones en el lóbulo frontal, enfermedades, por ejemplo, de los órganos que están situados alrededor del cerebro, como las meninges, ¿no? Que, por ejemplo, si creciera una meninge y afectara tocando a un espacio del lóbulo frontal, va a cambiar su función. Entonces, cuando todo aquello que pueda cambiar el funcionamiento del lóbulo frontal por volumen o por falta de riego, como ocurre en un infarto, o porque hay una sustancia tóxica, como ocurre en una condición asociada a una sustancia psicoactiva, todo eso es la causa de estos síndromes. Cuando son crónicos, ya podrían ser, o sea, cuando ocurren ya de manera constante, progresiva y deteriorante, hablamos de demencias, ¿no? O sea, en el cual ya nosotros estamos hablando de otro tipo de síndromes en el que generalmente, o sea, incluso no existe una demencia frontal, donde el que se deteriora exclusivamente es el lóbulo frontal. Y este tipo de demencias no tienen cambios en la memoria, por ejemplo, solo tienen cambios en la conducta. Y de repente tenemos a personas que no pueden regular algunas de sus conductas, como por ejemplo el deseo de comer, o como por ejemplo el regular sus emociones, ¿no? Y tener cambios emocionales bruscos de un momento a otro. Gracias. Para la audiencia, doctor Mendoza, se eleva, ¿no? Voy a traducir un poco. Las meninges, imagínense un michote. ¿Sí? La bolsita que envuelve al michote, esas son las meninges.
Y el cerebro es lo que está dentro. Es decir, el cerebro está rodeado por una bolsita, así como los michotes, ¿vale? Entonces, Sí, el caldito es el líquido. cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo. Muy bien, Javier. Entonces entiendo que estas enfermedades derivan directamente de una causa específica, sean infartos o hemorragias cerebrales, tumores cerebrales, golpes importantes en la cabeza, demencias. Sí, pueden ser incluso ya depósitos específicos de proteínas que generan destrucción del lóbulo frontal, o sea, que es la causa original de la demencia. Ok. Además de cómo te presenté en tus títulos nobiliarios, ¿no? que fueron muy breves, sé también que eres psiquiatra de enlace, es decir, que eres un psiquiatra de enlace, se dedica a diagnosticar y a trabajar en un hospital general, es decir, no trabaja en un hospital psiquiátrico. Entonces estás directamente en contacto con otro tipo de enfermedades o patologías que no tienen que ver con la psiquiatría, pero que parece que son enfermedades psiquiátricas, ¿cierto? Sí. ¿Hay algún tipo de enfermedad no psiquiátrica que genere este tipo de patologías de las que estamos hablando? Muchísimas. Muchísimas. Si, por ejemplo, una persona no ha tenido nunca un antecedente psiquiátrico, o sea, si de manera súbita se da un cambio, normalmente no es una enfermedad mental. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que es una enfermedad que probablemente tiene como síntoma un síntoma mental, un síntoma psiquiátrico, pero Una no característica necesariamente, no necesariamente es una enfermedad mental. Como por ejemplo, hay muchos cuadros epilépticos que aparecen con estos cambios conductuales de manera súbita. También existen, como bien mencionabas, ¿no? Los tumores, las hemorragias, pero también hay otros que son menos conocidos y que probablemente también sean importantes, como las enfermedades autoinmunes. Uh-huh. Una de las principales causas en la cual diagnosticábamos lupus eritematoso sistémico era a través de los síntomas derivados del lóbulo frontal, un síndrome disejecutivo frontal asociado a la inflamación derivada de estos síndromes. Es una situación relativamente común y no tan fácil de diagnosticar. Normalmente las modificaciones en el electroencefalograma no son tan sensibles como para poder identificar esta actividad. Cuando se identifica, pues se diagnostica. Pero si la persona no lo ha tenido, es muy probable, independientemente, que sea causado por esta modificación. Lo esperado sería que al regular las modificaciones médicas, los síndromes psiquiátricos desaparezcan. Ok, es decir, en este momento me brinco una pregunta. Las epilepsias, que no necesariamente todas tienen convulsiones, ¿se pueden considerar síndromes disejecutivos, sí o no? Pues sí. ¿Asociados a epilepsia? Secundarios. ¿No? Sí, o sea, al final del día el síndrome está hablando principalmente de que hay una situación asociada a esto. Eso sí, si ya el síndrome disejecutivo, que solo es un síndrome, tiene un diagnóstico, se convierte en eso. O sea, ya no le podríamos decir síndrome disejecutivo, le llamaríamos epilepsia frontal. Entonces ya sería, pues ya sabemos, ¿no? O sea, ¿para qué nos quedamos con síndrome disejecutivo si ya tenemos un diagnóstico? La misma historia es si tenemos síndrome disejecutivo, pero ya tenemos después el diagnóstico de demencia del lóbulo frontal, o sea, demencia frontal o frontotemporal, pues ya le ponemos el nombre. Pues ya sabemos que es como la misma historia, ¿no? Los síndromes nos ayudan a aproximarnos al diagnóstico. Y eventualmente tenemos síndromes que se convirtieron en diagnósticos, ¿no? Pero, pues bueno, en el contexto estamos esperando que normalmente tú vas generando el síndrome, que es este conjunto de características que se pueden ver y otras que se pueden decir y que conducen al diagnóstico de una enfermedad. Ok. ¿Cómo se estudia un síndrome disejecutivo? Hay diferentes formas y todo dependerá de la gravedad del síndrome. Perdón, continúo. No, o sea, sí creo que hay muchos que, o sea, todo dependerá también de la potencialidad de la causa, ¿no? O sea, si, por ejemplo, llega una persona con una característica que tú a leguas ves que es derivada del lóbulo frontal y es muy grave, como, no sé,
una conducta de mucho riesgo, como salir a las calles sin cuidar algunas de las conductas, una hipersexualidad que a veces ocurre, a veces en el contexto, y que también es de riesgo independientemente, este tipo de situaciones normalmente pues haces una serie de estudios generales porque estás pensando que es una modificación sistémica que está generando esto, ¿no? O sea, le tomas estudios de imagen, se genera, se estudia a través de un electroencefalograma y se determina. También cuando las condiciones son un poco menos intensas o menos graves, lo podemos hacer un poco más, no sé, con tiempos, ¿no? Como en el caso de un trastorno por déficit de atención o un trastorno, cuando tú ubicas a una persona con un grave déficit de atención o con un grave problema para la regulación emocional, pues tú haces este abordaje, haces tu serie de pruebas neuropsicológicas que a veces nos ayudan un poco más incluso que las imágenes. Haces las imágenes, haces el electroencefalograma para poder descartar cualquiera de todas estas causas. A veces solo son funcionales y esto te permite que puedas empezar a trabajar en desarrollar algunas conductas que le permitan a las personas identificar estas situaciones en las cuales son vulnerables y tratar de desarrollar conductas de compensación para que esta situación no siga generando riesgo. Ok. Vamos a imaginar que tú eres el asesor de un psiquiatra forense. ¿Okay? ¿Qué le sugerirías en el campo de qué estudio solicitar? Porque a los abogados les encanta, no, lo digo con respeto, ya saben, ¿no? Les encanta, pues obviamente, y así tiene que ser, ¿no? Las pruebas. Y los psiquiatras forenses nos vamos mucho exclusivamente a la clínica, es decir, a las características de las enfermedades. Aquí viene, sí, yo creo que un punto de debate. ¿Sí? Yo digo, soy psiquiatra forense, la clínica es lo que prevalece. Tú eres el asesor del psiquiatra forense, entonces dices, sí, pero no. ¿Ese no qué es? Yo creo que la situación más importante dependería de qué conducta estamos hablando. O sea, si es una situación en la cual se pudiera criminalizar a alguien por una conducta que pudiera estar relacionada con el control de un impulso. Entonces, por ejemplo, sí podríamos hacer una prueba neuropsicológicas para poder determinar específicamente esto, ¿no? O sea, hay varias diferentes aproximaciones neuropsicológicas para determinar qué tan capaces somos o no de, no sé, determinar nuestra memoria de trabajo, determinar nuestra actividad, digámoslo así, del lóbulo frontal para no ser no decirlo de manera tan complicada. Y son pruebas específicamente diseñadas para evaluar funciones que están destinadas al lóbulo frontal, ordenar colores, ordenar secuencias, identificar situaciones, miden el tiempo de nuestra reacción para hacer ciertas cosas, cómo respondemos a ciertas preguntas, y eso va viendo si eres impulsivo, si eres así como sumamente reactivo ante ciertas circunstancias, cómo es tu memoria para recordar antecedentes y actuar con respecto a estos. Toda esta serie de estudios apoyan mucho al diagnóstico. Yo considero que en el contexto de la psiquiatría forense, mucho de esto es porque no lo tenemos disponible. O sea, no hay tantos neuropsicólogos, pero sí creo que de manera particular yo sería de las sugerencias, pues si yo soy el asesor, le diría, mejor hazle las pruebas neuropsicológicas para que esto nos ayude a sustentar mejor el diagnóstico. La clínica siempre orienta. O sea, no es como que debamos tener, no sé, un protocolo que incluya todo. O sea, porque hay casos en los que es demasiado evidente. La clínica te dice es esto y es esto. Es muy probable que no falles. Pero también en algunas otras situaciones, como por ejemplo, con algunos diagnósticos muy particulares que en mi escaso ejercicio de la psiquiatría forense, donde he tenido que hacer opiniones para personas dentro del sistema de justicia, me tocó ver que había muchos diagnósticos en el orden de los trastornos de personalidad. Yo creo que ahí es un riesgo muy importante porque dentro de la clínica muchos de nosotros como profesionales de la salud mental adjudicamos conductas, pero en un grado que es muy variable. O sea, un trastorno de personalidad puede ser una conducta gravísima o una conducta súper sencilla que habla de regulación emocional y todo lo ponemos en el mismo espacio. Y ahí es donde yo creo que es muy, muy importante, que no importa el diagnóstico de personalidad, importa el nivel de disecución, de falla ejecutiva que tengas. O sea, si tu ansiedad te lleva a actuar de manera exagerada, es necesario documentarlo. Incluso, yo que sí tengo, bueno, vamos, sabemos, yo me dedico a la psiquiatría forense. Yo lo firmo.
los psiquiatras forenses que son pagados y diagnostican trastornos de personalidad son unos farsantes. Él lo dijo yo. Así, son unos farsantes. Crasa y llanamente son unos farsantes porque no encontraron nada más. Y entonces, ¿qué toca? Vamos a estigmatizar a la gente por su manera de ser. Fíjate que ahorita tocas un punto en el cual yo siempre he estado muy... O sea, estos diagnósticos pertenecen al ámbito cultural del desarrollo de la psiquiatría del último siglo, en el que hay una pequeña transición entre el análisis y la clínica, en el que ocurría, y tú no me dejarás mentir, porque en nuestros tiempos de formación, el trastorno límite, como que nos decían, trastorno límite versus diagnóstico o espectro, como le decían, ¿no? O sea, hay muchas dudas, ¿no? Que se convierten en costumbres a la hora de diagnosticar. Y una de las cosas muy características que siempre he dicho es que hay un subdiagnóstico, en todo caso, de diagnóstico de trastorno límite en varones. Porque si hay conductas, claro, disfunciones emocionales gravísimas, también ocurren en varones, ¿no? Y no únicamente es porque en nuestra mente nos educaron a entender que estas disregulaciones emocionales no conllevaban la ira. O sea, si una persona tiene una ira excesiva, le pones otro diagnóstico. O sea, el trastorno límite prácticamente eran conductas que se referían a emociones casi destinadas a una, pues no sé, opinión genérica. O sea, al hombre le ponías otro diagnóstico, a las mujeres les ponías trastorno límite. Entonces yo sí creo que las pruebas nos ayudan a identificar más allá del trastorno límite. El trastorno límite al final del día no sería una condición que podamos realmente cambiar. Tendremos que desarrollar herramientas, trabajar de manera ardua para poder favorecer que las personas que han sido diagnosticadas con esto, identificar cuáles son los problemas que le permiten funcionar correctamente en nuestra sociedad y trabajar en ellos. Pero para eso, pues, yo creo que ya una vez funciona como con los síndromes. Y una vez que tienes claro cuáles son las fallas, cambia el nombre, quita el estigma, porque no hay nadie que no estigmatice a una persona que esté diagnosticada como trastorno límite. Claro, que además ese parece ser en la actualidad el cajoncito de que es mala madre, es límite. No sabe hacer bien las cosas, es límite. Perdón, Chicharito, pues no lava los trastes, es límite. Y así, ¿no? Entonces, pues sí, ya prácticamente se volvió pues en el cajón de donde tiene que ir todo. Y a propósito, ya que entramos al terreno de los trastornos de la personalidad, ¿a esto se les puede considerar dentro de estos síndromes que estamos hablando el día de hoy? ¿Son síndromes disejecutivos los trastornos de personalidad? Pueden tenerlo como todos. O sea, cualquier persona, digámoslo así, si tú permanentemente tienes una falla en la personalidad, yo empezaría a trabajar en identificar cuál es esa falla y tratar de documentarla para poder vincularla al funcionamiento específico de un área de nuestro lóbulo frontal. Y eso no lo haría como nada más porque se me antoje, ¿no? O sea, es porque hay tratamientos que nos permiten trabajar en algunas de estas áreas, ¿no? De manera particular, ¿no? Algunos pacientes con trastornos del espectro autista que tienen una dificultad para regular algunas emociones o tienen mucha impulsividad, responden bien a la estimulación magnética transcranial en ciertas áreas. Misma historia tiene que ver con los trastornos por consumo de sustancias, que también muchas veces si consumes sustancias te ponen el diagnóstico, trastorno de personalidad. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar específicamente e identificas, bueno, vale la pena que hagas un análisis para identificar cuál es el área que consideras que podría mejorar su función a través de la estimulación y la estimulas. La mayoría de los trastornos psiquiátricos en general responden muy bien a la estimulación del lóbulo prefrontal, específicamente la corteza prefrontal dorsolateral. De las dos, generalmente aún a pesar de que estamos lateralizados, si estimulamos el lado izquierdo, el 75 al 80% de personas van a tener una respuesta positiva en la regulación de sus emociones, de incluso, ¿no?, en la modificación de algunas conductas y la disminución de su impulsividad. A eso también te dedicas. Sí, también. Es que eres una caja de monerías. Sí, la verdad, sí. Explícanos, un paréntesis, no brevemente como tú quieres, ¿sí? ¿Qué es la estimulación magnética transcraneal? Es bien interesante porque el conocimiento del lóbulo frontal
nos ha hecho que de alguna manera busquemos alternativas para poder modificar el funcionamiento. Hay medicamentos, o sea, si tú tomas un medicamento que modifique el lóbulo frontal, pues no va a llegar ahí de manera muy específica y no se va a todo el sistema, pasa por todo el sistema, entra por todos lados y eventualmente modificará las funciones del lóbulo frontal. Funciona así con los antidepresivos o con los medicamentos altamente vinculados a las vías noradrenérgicas y serotoninérgicas, ¿no? Como es el caso del metilfenidato, ¿no? Cuando tú estás tratando de incrementar funciones mentales a través de dar un medicamento. Sin embargo, pues bueno, insisto, no es específico y es muy, a veces no necesariamente completamente funcional o suficientemente funcional. Muchos de los fenómenos asociados, por ejemplo, simplemente en una depresión, en estos puntos en los que tú identificas una falla en la motivación, una falla en la regulación de ciertas emociones cuando estas emociones aparecen, la estimulación magnética puede ser un coadyuvante específico para mejorar estas conductas. Si tú de alguna forma identificas, no sé, una persistencia de la falla en la motivación, puedes utilizar estimulación magnética transcranial sobre el lóbulo prefrontal dorsolateral, sobre el lóbulo frontal en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda para generar un incremento en la función. No puede ser una única estimulación. La estimulación magnética es o sea, para que quede bien claro de qué estoy hablando, porque a lo mejor nunca lo dije, la corteza cerebral es susceptible de ser estimulada por varias vías. O sea, le puedes dar un toque, pero no entra. Pero no entra. O sea, tendrías que darle toque así o sea, hacer un hoyo y darle el toque. Porque si lo das como la terapia electroconvulsiva, se va a todo el cerebro. Aún a pesar de que lo puedas, la localización bifrontal o bitemporal, tarde o temprano, pues se va todo, ¿no? Y pues sí, le pones los conductores para que entre lo más directamente posible, sin embargo, nunca es directo. Para estimular directamente el lóbulo frontal tienes que hacer una cirugía, colocar un electrodo y poner para que se vaya estimulando el lóbulo frontal. Esto ocurre con algunas epilepsias. También con algunas depresiones graves. Las psicocirugías, ¿no? Son cirugías, sí, las psicocirugías que aún existen y que son protocolos muy específicos para modificar. Sí, son decisiones graves, ¿no? O sea, trastornos graves, personas que no están, o sea, disminución completa del apetito, cambios completos. No responden a nada. Sí, que no han respondido a un montón de cosas, pueden ser susceptibles de ser intervenidas, ¿no? O personas, se ha hecho en algunas personas por agresividad y por algunas condiciones de riesgo. Perdón que te haya interrumpido porque sí se escuchaba medio nazi lo que estabas diciendo. Lo de trepanar a alguien con un electrodo. No. O sea, y aparte, históricamente, así es como conocimos estas cosas. No es que yo esté de acuerdo. O sea, yo hice estimulación magnética. He hecho estimulación magnética, pero también he hecho terapia electroconvulsiva. Ah, sí, pero no te trepanado a nadie. Y la terapia electroconvulsiva, no. Ajá. La terapia electroconvulsiva se hace bajo anestesia y en una condición específica, en unas condiciones controladas, en un servicio específico, con un anestesiólogo y en un área hospitalaria. La estimulación magnética es una bobina que funciona a base de electricidad y funciona generando un campo magnético a través del encuentro de dos cargas eléctricas. O sea, la bobina hace esto con las cargas eléctricas y las cargas eléctricas, al entrar en contacto una con la otra, generan un campo magnético. Perdón, ¿qué forma tiene esta bobina? Como de un 8. O sea, son dos bolitas, pero puede ser también un círculo y tenerlas como... Yo he visto como que es una raqueta. Ajá, hay una que es como raqueta. Hay otra que es como, insisto, como un 8 así, como un riñoncito, pero también hay un casco. O sea, la base es la misma. O sea, tiene que generar el campo magnético a través del encuentro de dos como corrientes eléctricas que están suficientemente cerca, pero no son la misma, para generar el campo magnético. Entonces, este campo magnético que se genera de manera artificial, a diferencia de la electricidad, genera un cono que se protruye aproximadamente de 4 a 5 centímetros. Dependiendo de la intensidad, puede ser un poco más profunda, pero nunca más de 6 a 7 centímetros. Entonces, tú colocas tu bobina sobre el cráneo. Entonces, un par de centímetros se quedan en el cráneo y en las meninges, que es el envoltorio del misiote. Y en el punto en el que entra, empieza a modificar el funcionamiento del lóbulo frontal. ¡Qué maravilla! Entonces entra y toca la corteza y ahí se convierte en electricidad. Y entonces al convertirse en electricidad incrementa el funcionamiento de nuestro lóbulo. Es como cuando tú le das electricidad a un músculo y entonces al generar la acción
fisiológica de nuestro cerebro, es como si lo entrenáramos. Sí, el cuerpo actúa como un transductor, transforma la energía magnética en Sí, electricidad. el cuerpo todo lo transforma a la energía que sabe manejar. Entonces, Claro. nosotros no guardamos energía magnética, pero sí guardamos electricidad. Y donde hay electricidad hay magnetismo. Entonces, al usar el magnetismo, entra a nuestro sistema, toca áreas que normalmente no están expuestas, como nuestra corteza cerebral, y ahí se transforma en un impulso eléctrico. Esto va generando modificaciones constantes En el funcionamiento. en el funcionamiento, pero por eso tiene que ser constante. Repetitiva. Por eso se llama estimulación magnética transcordial repetitiva. Como el gimnasio, Exacto, como cuando reestimulas para favorecer una mejoría en su función. Entonces, así es como normalmente explicaría de la manera más sencilla cuál es el fundamento del funcionamiento del lóbulo frontal, de la estimulación magnética en el lóbulo frontal. Oye, ya sí me voy a ver bien caricaturesco y novelesco, ya sabes cómo soy desde hace muchos años. Sí. O sea, en lugar de la silla eléctrica, o sea, ¿qué? ¿Estimulación magnética transcraneal a los criminales? Pero es que la silla eléctrica mataba. Sí, pero mejor eso. Por eso digo, sería algo mucho más civilizado. Yo creo que para trabajar en el sistema de justicia, desde el área psiquiátrica o desde la salud mental, creo que tenemos que establecer una gran cantidad de protocolos. Es difícil. Yo creo que en el contexto de la rehabilitación, nuestros sistemas de rehabilitación no se dan abasto por la cantidad de oportunidades que tienen, ¿no? O sea, digámoslo así, tenemos demasiadas, o sea, algunas de nuestras instancias encargadas del sistema de justicia, pues están sobredemandadas, ¿no? Algunas otras no tanto. Entonces yo creo que sí tendría que haber algunos espacios donde pudiéramos hacer intervenciones más específicas para modificar algunas de estas situaciones. Perdón, hablaba en un mundo ideal, ¿eh? En un mundo ideal, sí. A ver, vamos a ver. O sea, no pasa en ningún país. Sí, lo sé. Estoy hablando de una fantasía, ¿no? En un mundo ideal. Este mundo no es ideal. O sea, si hiciéramos una intervención específica, yo creo que dependiendo de las situaciones, en el mundo ideal, cualquier persona sometida al sistema de justicia tendría que pasar por una evaluación. Por supuesto. Al pasar por esta evaluación, se podrían hacer protocolos que pudieran hacer justicia clínica, justicia restaurativa, justicia en la que nosotros podamos hacer como una oportunidad de rehabilitación a través del uso de diferentes herramientas. Una de todas estas podría ser esta, pero también hay mucho reentrenamiento cognitivo que los neuropsicólogos pueden hacer en esta rehabilitación, los conductuales también. O sea, estas situaciones podrían de alguna manera convertirse eventualmente en alternativas dentro del sistema de justicia. Si lo creo, sí. Bien, en este mundo ideal, ¿quién no sería candidato a la estimulación magnética transcraneal? Ya elegiste, ya tal y cual. ¿Quién no? Trastornos de personalidad puros, si es que existen, perdón. ¿Verdad? ¿Quién no sería candidato? La estimulación magnética, prácticamente la única oportunidad de que no se te diera es porque tuvieras en el sitio donde vas a estimular una placa metálica. Claro, como la resonancia magnética. Que tuvieras un clip también algo que pudieras lastimar y que estuviera sostenido por un metal. Que tuvieras un estimulador interno. O sea, cualquiera se podría formar. Fuera de ahí, es susceptible para cualquier persona. No a todos les va a ayudar de la misma manera. Porque también es cierto, ¿no? O sea, nosotros estamos utilizando una técnica que dentro de lo que cabe es sintomática. O sea, nosotros utilizamos como un regulador sintomático. La estimulación magnética transcraneal no es curativa. Eso. Es sintomática. Pero a veces cuando nosotros rompemos estos cuadros a través de la estimulación, o sea, esa como persistencia sintomática que no permitía que los medicamentos hicieran lo suyo y se pudiera hacer la rehabilitación, todo eso fluye de una mejor manera. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras comentar, Javier Mendoza? Pues igual hay una cosa muy interesante con la estimulación. O sea, normalmente la persona debe ser consciente y permitirlo.
O sea, porque no podemos hablar de una persona que no tiene la capacidad de entender que va a ser sometida Eso es muy a importante. a un tratamiento como esto. Puede tener incluso alguna disfunción cognitiva. O sea, no estamos hablando de una persona, o sea, no tienes que cubrir un parámetro de formación. O sea, digo, solamente tienes que entender que tienes que estar en el espacio, porque he estado trabajando también en muchos puntos con personas con autismo que toleran muy bien la estimulación magnética y reciben muchos beneficios por ella. Y la otra cosa que también es importante es que pues, no tengas ninguna respuesta excesiva, ¿no? O sea, hay personas que se quejan mucho de dolor de cabeza, no es tan común. Hay personas que de alguna manera les es difícil, ¿no? Tolerar por algunos otros dolores ortopédicos como el cuello, la posición en la que se da el estímulo. Fuera de ahí, yo creo que normalmente no está tan indicada en niños todavía. Adolescentes sí se puede utilizar, en niños todavía no está no es tan utilizado, todavía tenemos que recabar más evidencia. Pero sí creo que, o sea, independientemente de todo lo que hemos mencionado, hoy estamos en un espacio en el que las neurociencias parecían que nos iban a dar toda la respuesta, así como en su momento la genética. No es suficiente. Tenemos que volver nuevamente al análisis de las condiciones en las que el individuo vive para personalizar nuestras intervenciones. Los que trabajamos, insisto, dentro del sistema de justicia o en la práctica privada, tenemos que hacer un replanteamiento de cómo hacemos el abordaje de la enfermedad mental, qué porcentaje de esta enfermedad corresponde a una situación vinculada a un condicionamiento asociado a una respuesta social. O sea, nosotros también sabemos que muchos de los síndromes que nosotros vemos son producto de la pobreza, de la falta de educación o de vivir en situaciones de violencia. Entonces, si no se corrigen estas situaciones, va a ser muy difícil que nosotros hagamos una modificación permanente. Y es por eso que también creo que los que somos responsables de la salud mental tenemos que estar también presentes cuando se toman decisiones o tenemos que participar activamente de la toma de decisiones de cómo funciona el sistema para las personas que viven con alguna discapacidad psicosocial. Bien. Ya de mis últimas preguntas serían, aparte de los síndromes disejecutivos, ¿a qué otras personas se les puede indicar o recetar, como entendemos comúnmente, la estimulación magnética transcraneal? O sea, ¿a qué trastornos mentales va dirigida? Cuando empecé a trabajar en estimulación magnética transcranial, yo me fui a formar a una universidad relativamente famosa en la estimulación magnética transcranial. Y cuando empecé a trabajar en eso, descubrí que podríamos hacer incluso, ¿no?, este elemento en el que a veces nosotros trabajamos con personas que no únicamente tienen enfermedades, sino que tienen síndromes que no les permiten hacer todo lo que quieren hacer. Y es cuando nosotros empezamos a hacer psiquiatría más que para tratar enfermedades, para mejorar funciones. Y ahí es una rayita ética muy interesante. Más allá de... todo el mundo es susceptible, pero sí creo que debemos tener mucha claridad ética. Está indicado, por evidencia, para personas que viven con depresión y que han tenido falla en el funcionamiento, en el funcionamiento del tratamiento farmacológico. O sea, si ya tuviste 2 tratamientos farmacológicos para la depresión y no funcionó, es indicado un adyuvante, y el adyuvante puede ser la estimulación magnética transcranial. Este tratamiento ha sido así administrado a lo largo del tiempo. Está aprobado por la FDA prácticamente en todos los aspectos. No ayuda también mucho en los trastornos obsesivo-compulsivos, también a veces en el componente afectivo de los trastornos obsesivo-compulsivos. Ayuda mucho para la regulación de la impulsividad en algunos consumos de sustancias, particularmente los vinculados a estimulantes. Particularmente funciona más todavía con la cocaína, ¿no?, que por la facilidad de controlar algunas condiciones sociales de la cocaína permiten, ¿no?, una mayor regulación. Otra cosa en la que podría estar indicada generalmente se utiliza en muchas otras áreas de la medicina. O sea, se utiliza para la rehabilitación de funciones o la localización de lesiones. O sea, la estimulación magnética puede ayudar para muchas cosas. Sin embargo, insisto,
no es un espacio de curación, es una suma dentro de las herramientas que tenemos para trabajar en la salud mental. Esto que comentas es por demás importante porque no lo vendes como de estos tratamientos milagrosos, ¿no? Uh-huh. O sea, es un coadyuvante, no es, como bien señalas, no es una cura. Dentro de tu campo de estudio, y ya esta es mi última pregunta para ti, en la actualidad, ¿hay una vinculación con la inteligencia artificial? ¿Para algo en especial? Porque sí, hay una cantidad de cosas vinculadas a la inteligencia artificial. Ok, en particular en lo que estamos hablando del tema de la estimulación magnética transcraneal e inteligencia artificial. ¿Hay como que un match por ahí? ¿O solo son experimentales todavía? No. No, sí hay experimentalmente oportunidades a través del ir. O sea, por ejemplo, al principio eran como las supercomputadoras que nos permitían analizar Big Data y que de alguna manera aprendían, ¿no? El machine learning que le llamábamos al principio, que hoy quedó así como si fuera así como precario, ¿no? Ya es súper el pasado cuando hablamos de todo esto, porque llegaron las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, las inteligencias artificiales nos pueden ayudar a conocer mejor las respuestas identificadas para ciertas personas, ¿no? Y poder, a través del análisis específico del sujeto, nosotros tenemos algo que se llama neuronavegación que nos ayuda a identificar más específicamente la zona. La estimulación magnética, o por lo menos el estimulador, nos puede ayudar a definir ciertas cuestiones asociadas al funcionamiento. O sea, no es como que yo te diga que por clínica yo puedo saber cómo está, pero no, si hay sistemas tecnológicos que nos permiten identificar funciones. Y esto a través de las inteligencias se puede traducir en un análisis estructural que nos permite tener un análisis estructural de el lóbulo frontal propiamente, no como un ultrasonido, pero una situación muy similar a lo que podría ser la resonancia magnética. Y esto nos permite conocer un poco más y trabajar de manera más específica. Claro, todavía es estamos todavía en una etapa muy primaria, pero esto no dudo que vaya a pasar poco a poco y esto eventualmente también va a significar un incremento en el costo de todos estos aparatos y probablemente, ojalá, ¿no? Tengamos la oportunidad de ver más de esto. Muchísimas gracias, doctor Javier Mendoza, gran amigo mío. Te agradezco mucho haber estado aquí. ¿En dónde te puede encontrar nuestra audiencia? Muchas gracias. Tus redes? Sí, yo me aparezco como Dr. José Mendoza DR en la red que hoy se llama X. José Mendoza, estoy tanto en Dr. José Mendoza en Instagram, también en Facebook. Yo trabajo en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el Centro de Neurociencias. Ahí es donde hago estimulación magnética transcraneal. También trabajo para el sistema ayudando. Me gusta mucho trabajar en el diseño de sistemas de salud, pero eso solo se puede hacer trabajando para los gobiernos de los países, ¿no? Y creo que para localizarme específicamente, tanto en mis redes como en este espacio me pueden encontrar. Muchísimas gracias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que Grupo Perma Asesores ha editado esta revista, ¿sí? Su primer número, intitulada Ley Olimpia e Inteligencia Artificial, Cultura Forense. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Eric Rodrigo. Nosotros somos Los Vigilantes, la voz de la ley. Nos vemos en la siguiente transmisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.